Papá envió un mensaje: tu fondo fiduciario se ha ido. No era solo dinero, era la última cadena que me ataba a la ilusión de una familia. Y él no sabía que yo ya había cargado el revólver con balas hechas de sus mentiras. Lo maté esa misma noche. No con plomo, sino con la verdad que le clavé en el pecho como un puñal oxidado. Mamá no se suicidó, ¿verdad? Le susurré mientras su rostro se descomponía en el salón de nuestra casa en Chambery, el mismo donde todo comenzó a pudrirse hace 10 años. Pero la venganza no es un disparo limpio, es un veneno que se extiende. Y yo, en mi furia ciega, acababa de beber el primer sorbo. Madrid bullía bajo el sol implacable de julio, pero en mi interior solo había sombras. Me llamo Javier Ruiz, tengo 32 años, y hasta esa mañana creía que mi vida era un castillo de naipes sostenido por el dinero de mi familia. El mensaje de papá llegó como un rayo: tu fondo fiduciario se ha ido. Lo leí 3 veces, sentado en el balcón de mi apartamento en Malasaña, con el café enfriándose en la mano. ¿Se ha ido? ¿Cómo? Ese fondo era mi herencia. El colchón que mamá había luchado por legarme antes de que el cáncer se la llevara hace una década. 2 millones de euros, invertidos en bonos seguros, intocables hasta mis 40. Papá era el albacea, el guardián de ese tesoro familiar. Y ahora, llamé a su móvil, pero saltó el buzón. Papá, ¿qué coño pasa? Llámame ya. Nada. Me vestí a toda prisa jeans raídos, camisa blanca arrugada y salí a la calle, donde el tráfico de la Gran Vía me engullía como un río de hormigón. Tomé el metro hasta Chambery, el barrio donde crecí, donde la casa familiar aún olía a jazmín y a secretos enterrados. La llave giró en la cerradura con un clic que resonó como una sentencia. Papá estaba en el salón, de espaldas, mirando por la ventana hacia el Retiro. 65 años, pero parecía un cadáver andante, el pelo blanco ralo, la espalda encorvada bajo el peso de sus trajes caros. Javier, ¿qué haces aquí tan temprano? ¿Qué has hecho con mi dinero? Mi voz salió ronca, como si hubiera fumado un paquete entero. Él se giró despacio, con esa sonrisa suya, la que usaba para cerrar tratos en la oficina de abogados donde era socio. Ruiz y Asociados. Un nombre que sonaba a linaje, a honor. Siéntate, hijo. Es complicado. No me digas que es complicado. Ese fondo era de mamá. Tú eras el fiduciario. ¿Lo has robado? Sus ojos, del mismo verde que los míos, se nublaron. No lo he robado. Lo he invertido. Mal. La crisis. Las acciones. Se ha evaporado. Mentira. Lo supe en ese instante, como si el aire se espesara con el hedor de la falsedad. Papá siempre había sido un tiburón en los tribunales, defendiendo a corruptos con guantes de seda. Y ahora me venía con cuentos de hadas financieros. Me acerqué, invadiendo su espacio, y vi el sobre en la mesa: extractos bancarios, sellos falsos, transferencias a cuentas offshore en las Cayman. ¿Para qué? ¿Para tu amante? ¿Para esa puta de la que mamá sospechaba antes de morir? Él palideció. No hables así de Elena. Ella no tiene nada que ver. Elena. La secretaria que se convirtió en la segunda esposa. La que apareció en el funeral de mamá con un vestido negro demasiado ajustado y ojos secos. 12 años menor que papá, con curvas que gritaban ambición y labios que susurraban promesas. Mamá la había visto venir. Esa mujer te destruirá, Carlos, le dijo una vez, en una cena familiar que terminó en gritos y platos rotos. Yo tenía 22 entonces, estudiando Derecho en la Complutense, soñando con unirme al bufete familiar. Pero mamá se fue antes, consumida por el cáncer y por el veneno de la traición. Todo tiene que ver con ella, escupí. Mamá te lo advirtió. ¿Y ahora? ¿Esto? ¿Me dejas en la calle por una zorra? Papá se levantó.
intentando imponer su autoridad. Basta, Javier. Eres mi hijo. Te ayudaré. Podemos demandar a los bancos. Recuperar algo. ¿Tu hijo? La risa me salió amarga. ¿Como bilis? Después de que ignoraras a mamá en su lecho de muerte. Después de que vendieras la casa de la abuela en Toledo para pagar sus caprichos. No soy tu hijo. Soy el idiota que confiaba en ti. Salí dando un portazo. El eco reverberando en las escaleras. Afuera. El sol me cegó, pero no tanto como la rabia. Caminé sin rumbo por las calles de Chamberí, pasando por las plazas donde jugaba de niño, las panaderías que olían a pan recién horneado. Mi vida se desmoronaba, el apartamento en Malasaña lo pagaba con un trabajo precario como redactor freelance, pero sin el fondo. ¿Qué? Deudas. Desalojos. La vergüenza de pedir limosna a tíos lejanos que me miraban con lástima. Llegué a un bar cutre en Fuencarral. Pedí un doble de whisky. El camarero, un tipo con tatuajes desvaídos, me miró como si leyera mi alma. Mal día, chaval, mal década, bebí de un trago. El fuego bajando por mi garganta. Y allí, en ese tugurio, nació la semilla de la venganza. No era solo el dinero, era la traición acumulada, el cáncer que mamá no pudo vencer porque papá la abandonó emocionalmente mucho antes. Recordé sus últimas palabras, susurradas en el hospital La Paz: cuida de ti, Javier. No dejes que te rompa como me rompió a mí. Llamé a mi primo Luis, el único que siempre odió a papá tanto como yo. Luis era el mediador en esta familia disfuncional, periodista freelance, con contactos en la Guardia Civil y un olfato para los escándalos. Javi, ¿qué pasa? Suenas como si hubieras visto un fantasma. Peor. Papá me ha jodido. El fondo. Desaparecido. Un silencio al otro lado. Luego, ven a mi piso en Lavapiés. Trae los papeles. Vamos a destripar a ese cabrón. El piso de Luis era un caos de periódicos amarillentos y ordenadores humeantes. Me abrazó como un hermano, no como el primo lejano que éramos. Siéntate. Cuéntamelo todo. Le mostré los extractos. Sus ojos se entrecerraron mientras tecleaba en su laptop. Cuentas en Panamá. Transferencias a una tal Elena Vargas. Y mira esto, hipotecas sobre la casa familiar, firmada por tu padre hace 2 meses. Se está quedando seco. ¿Por qué? ¿Está arruinado? O peor, está lavando dinero. Recuerda el caso de aquel cliente suyo, el Kenstractor corrupto de la burbuja inmobiliaria. Papá lo defendió y ganó. Pero, ¿y si se quedó con un pellizco? La idea me golpeó como un puñetazo. Papá, el intachable Carlos Ruiz, metido en blanqueo. Mamá siempre sospechó algo. Tus trajes son demasiado caros para un abogado honrado, le decía. Ahora, todo encajaba. La amante, el lujo decadente, el fondo evaporado. ¿Qué hacemos?, pregunté, la voz temblando de furia contenida. Luis sonrió, una sonrisa lobuna. Lo hundimos. Pero despacio. Primero, pruebas. Luego, el golpe. Pasamos la noche planeando hackear correos. Él tenía un amigo informático. Seguir a Elena. Grabar conversaciones. Yo aportaba el conocimiento legal. El odio visceral. Al amanecer, con el sol tiñendo los tejados de Lavapiés de oro, juré: pagará. Por mamá. Por mí, pero en el fondo, una duda me roía: ¿y si la venganza me convertía en él? Deseché el pensamiento. El dolor era demasiado fresco, demasiado crudo. Días después, empecé el seguimiento. Elena era una visión, rubia teñida, tacones que resonaban como disparos en las aceras de Salamanca. La vi salir del ático que papá había comprado para ella, cargando bolsas de Lewy. La seguí en mi viejo Seat Ibiza, el corazón latiendo como un tambor de guerra. Entró en un café en la Plaza Mayor. Se sentó con un hombre trajeado, alto, moreno, acento andaluz.
¿El envío? Preguntó él. Listo. Tu padre lo tiene cubierto, respondió ella, riendo. Escuché todo desde mi mesa cercana. El móvil grabando. Blanqueo. Claro como el agua. Papá no solo me robó, estaba construyendo un imperio sucio sobre las ruinas de nuestra familia. Regresé a mi apartamento, exhausto pero electrificado. Esa noche, soñé con mamá, su rostro demacrado, sus ojos suplicantes. No lo hagas solo, Javier. El odio te come vivo. Desperté sudando, con una resolución nueva. Llamaría a un abogado externo, alguien imparcial. Alguien como Ana López, una excompañera de la facultad, ahora en un bufete feminista en Chueca. Javi, tú, en problemas con tu padre. Dios, eso es dinamita. Nos reunimos en su oficina. Paredes cubiertas de pósters de derechos laborales. Le conté todo, menos el seguimiento ilegal. Sus ojos marrones se endurecieron. Podemos demandarlo por malversación fiduciaria. Pero necesitas pruebas irrefutables. Y Javier, ¿estás seguro? Las familias se rompen para siempre con esto. Ya está rota, respondí. Solo quedo yo para rematarla. Ana asintió, pero vi la duda en su rostro. Ella era la mediadora, la voz de la razón en mi tormenta. Bien. Empecemos con una auditoría. Pero prométeme, nada de locuras, prometí. Mentira piadosa. Esa misma semana, irrumpí en la casa de papá mientras él estaba en una reunión. En su estudio, encontré el cajón secreto, fotos de mamá, quemadas a medias, un diario con entradas sobre deudas de juego y un USB con transferencias. Lo copié todo, el pulso acelerado como un ladrón en la noche. Pero al salir, vi a Elena en el jardín, fumando un cigarrillo. Nuestras miradas se cruzaron. ¿Tú? ¿El hijo pródigo? ¿Qué haces aquí? ¿Puta? Ella sonrió, fría como el acero. Cuidando lo mío. Dile a tu padre que vuelva pronto. Tenemos asuntos pendientes. Me fui, pero su risa me persiguió. La venganza acababa de complicarse. No era solo contra papá, era contra un nido de víboras. La Gran Vía era un río de luces y sombras, y yo navegaba en sus corrientes oscuras. Habían pasado 2 semanas desde el robo del fondo, y mi vida se había convertido en un tablero de ajedrez donde cada movimiento era una trampa. Por las mañanas, fingía normalidad, artículos freelance sobre política local para un periódico digital, cafés en solitario en la plaza de Callao. Pero las noches pertenecían a la caza. Luis y yo nos reuníamos en su piso de lavapiés, rodeados de pantallas parpadeantes. Mira esto, dijo una noche, proyectando correos hackeados en la pared. Papá había estado desviando fondos de clientes desde 2015, el año en que mamá murió. No fue cáncer solo. El estrés la mató. Él la empujó al límite con sus infidelidades. Vi los mensajes, cariño. Elena es solo una distracción. Vuelve a casa. Respuestas de mamá, no soy tonta. Carlos. Termina esto o me voy con Javier. Y luego, silencio. El silencio que precede a la muerte. La rabia me ahogaba. Lo mataré, murmuré. Luis me detuvo. No. Lo destruiremos legalmente. Ana tiene la auditoría lista. Mañana la presentamos, Ana. Ella era mi ancla. La mujer que me recordaba que la justicia existía más allá del puño. Nos veíamos en su bufete, compartiendo tapas en un bar cercano. Javi, estás cambiando, me dijo una tarde, mientras picábamos jamón en una mesa de madera astillada. Tus ojos. Hay fuego ahí. Ten cuidado. ¿Cuidado? ¿Después de lo que me hizo? Le conté sobre las fotos quemadas. El diario. Ella palideció. Eso es obstrucción de justicia si mamá sospechaba delitos. Pero Javier,
¿Y si él no es el monstruo que crees? Las familias tienen capas. Sus palabras me irritaron. ¿Capas? Papá no tenía capas, tenía abismos. Pero Ana era persistente, con esa calidez andaluza que suavizaba sus argumentos legales. Déjame hablar con él. Como mediadora. Quizás un acuerdo extrajudicial. No. Quiero su ruina. Ella suspiró, pero accedió a preparar la demanda. Mientras, yo profundizaba en la red de papá. Seguí al andaluz del café, se llamaba Miguel Herrera, ex socio de un cártel inmobiliario desmantelado en la crisis de 2008. Papá lo había salvado en juicio, y ahora le devolvía el favor con dinero sucio. Los encontré en un restaurante en el barrio de Salamanca, riendo sobre copas de Rioja. Grabé todo, el fondo del chico es perfecto. Limpio en los papeles, sucio en la realidad. El chico. Yo. Mi herencia. Usada para blanquear. De vuelta en casa. El apartamento en Malasaña se sentía como una celda. Llamadas de cobradores, señor Ruiz. El alquiler. Colgué, aplastando el teléfono contra la pared. Desesperación pura. Sin el fondo. Mi sueño de abrir un bufete propio se evaporaba. Volvería a ser el hijo pródigo. Mendigando en el imperio de papá, una noche. Elena me llamó. Número desconocido. Pero su voz era inconfundible, ronca. Seductora. Javier, soy Elena. Hablemos. Sé lo que piensas de mí, pero no soy la villana, ¿no? Entonces, ¿por qué vives en mi herencia? Una risa suave. Ven al ático. Solo nosotros. Te contaré la verdad sobre tu padre. Fui estúpido, pero curioso. El ático en Recoletos era un palacio de mármol y cristal. Vistas al Prado. Elena abrió la puerta en bata de seda. El pelo suelto como una cascada rubia. ¿Whisky? No. H habla punto. Se sentó en el sofá, cruzando las piernas con gracia felina. Tu padre no te robó por mí. Es adicto al juego. Poke en clubes privados de Marbella. Perdió todo. El fondo fue lo último. ¿Y tú? ¿Su tapadera? No. Sus salvavidas. Intenté detenerlo, pero me enganchó. Como a tu madre, ¿a mamá? ¿La conociste? Ella asintió. Ojos vidriosos. Antes de ser su secretaria. Éramos amigas. Ella me advirtió, Carlos es un pozo sin fondo. Pero caí. Y cuando ella murió, él me culpó a mí, una grieta en mi armadura. ¿Amigas? Mamá nunca mencionó a Elena como amiga, solo como la zorra de la oficina. ¿Por qué me cuentas esto? Porque te pareces a ella. Fuerte, pero frágil. Para antes de que sea tarde. Retira la demanda. Te daré lo que pueda. Salí de allí con la cabeza dando vueltas. ¿Era una trampa? ¿O la primera semilla de duda? Llamé a Luis, Elena dice que papá es ludópata. ¿Comprobamos? Ya lo hice. Casinos en Marbella. Deudas de 500.000. Pero no justifica robarte. No justificaba. Pero humanizaba al monstruo. Esa noche, soñé con papá joven, llevándome al Bernabéu, gritando goles juntos. Desperté con lágrimas. Odio y nostalgia. Un cóctel letal. Ana me confrontó al día siguiente. Recibí una llamada de Elena. ¿Fuiste allí, Javi? Estás jugando con fuego. Quizás el fuego sea lo que necesito. Ella me tomó la mano. Un gesto inesperado. No. Necesitas justicia. No venganza. Confía en mí. Confiar. La palabra me quemaba. Pero accedí a su plan, confrontar a papá en su oficina. Con testigos. Luis grabaría desde fuera. El bufete Ruiz y Asociados era un templo de caoba y poder en la Castellana. Papá me recibió en su despacho, con vistas a la sierra. Hijo, ¿qué es esto? ¿Una emboscada? Ana entró detrás, carpeta en mano. Señor Ruiz, represento a Javier en una demanda por malversación.
Tiene 48 horas para devolver el fondo o enfrentamos cargos penales. Papá se hundió en su sillón. El rostro ceniciento. No es tan simple. Hay deudas. Clientes. Complicados, como Miguel Herrera. Dije yo, soltando el nombre como una bomba. Sus ojos se abrieron como platos. ¿Cómo sabes? Lo sé todo. Papá. Tu juego. Tus amantes. Tu corrupción. Mamá lo sabía. ¿Verdad? Por eso se fue envenenada. No solo por el cáncer. Él se levantó, temblando. Maldito seas. Tu madre era débil. Se rindió. Yo luché por esta familia. Luchaste por ti. Grité, golpeando la mesa. El jarrón de cristal se rompió. Astillas volando como mi cordura. Ana intervino, firma el acuerdo. Señor Ruiz. O el fiscal lo verá todo. Él firmó. Manos temblorosas. Victoria pírrica. Salimos. Pero en el ascensor. Ana me miró, lo logramos. ¿Pero te sientes mejor? No. Me sentía vacío. La venganza era dulce en teoría, pero en la práctica, solo amplificaba el vacío. Esa semana, las repercusiones empezaron. Clientes de papá desertaron. Rumores de auditoría interna. Elena me envió un mensaje, gracias. Pero él no perdonará. Y tenía razón. Papá me llamó esa noche, me has destruido, Javier. Pero no sabes la mitad. ¿Qué mitad? Silencio. Luego, tu madre. No fue suicidio. Espera. No. Olvídalo, colgó. Mi mundo se tambaleó. ¿Qué demonios significaba eso? Lavapiés era mi refugio y mi infierno. Un barrio de grafitis y olores a especias marroquíes donde los secretos se susurraban en tabernas escondidas. Después de la confrontación en el bufete, papá desapareció, ni llamadas, ni visitas. Solo un email frío, he transferido el 70%. El resto. Cuando pueda. No me busques. El 70%. 1,5 millones. Suficiente para pagar deudas y empezar de cero, pero no para sanar la herida. Ana celebró conmigo en un bar de Ches en la calle Argumosa. Brindemos por la justicia, dijo, chocando su copa de vino tinto contra la mía. Su risa era contagiosa, un bálsamo en mi tormenta. Por primera vez en meses, sentí algo más que rabia, una chispa de esperanza. ¿Sabes? Eres más que la sombra de tu padre, murmuró, su mano rozando la mía. ¿Y tú? ¿Siempre salvas a los hijos pródigos? Solo a los guapos y atormentados. Guiñó un ojo. Y por un momento, el mundo se redujo a nosotros dos, envueltos en humo de cigarrillos y notas de saxofón. Pero la ilusión duró poco. Al día siguiente, Luis irrumpió en mi apartamento. Javi, mira esto. Me mostró un artículo en El País, escándalo en Bufete Ruiz, sospechas de blanqueo en el corazón de Madrid. Alguien había filtrado los correos. Papá, ¿en represalia? ¿O un cliente traicionado? Esto lo hunde, dije. Pero mi voz temblaba. Y a mí me arrastra. No si actuamos. La Guardia Civil quiere declarar. Vamos a por ellos. Los interrogatorios fueron un circo. En la comisaría de Puente de Vallecas, un inspector curtido me miró como a un pececillo. Señor Ruiz, ¿conocía las actividades de su padre? Ahora sí. Pero no antes. Mintió por omisión. No mencioné las grabaciones ilegales, el seguimiento. Ana me había advertido, quédate en la luz, Javi. La sombra te come. Mientras, Elena reapareció. Me esperó en la puerta de mi edificio, con un abrigo largo y expresión arrepentida. Necesito hablar. Sobre lo que dijo tu padre, ¿el no suicidio? Ella asintió, mordiéndose el labio. Tu madre. Descubrió el juego de Carlos. Intentó ayudarlo, pero él la amenazó. Una noche, discutieron. Él la empujó. Cayó. Se golpeó la cabeza. Parecía un accidente, pero... Lo encubrimos. El mundo se detuvo.
¿Encubrimos? ¿Tú estabas allí? Sí. Como su amante. La llevamos al hospital, pero el médico firmó cáncer como causa principal. Javier. No fue asesinato. Fue negligencia. Negligencia. Una palabra blanda para homicidio. Lágrimas ardientes rodaron por mis mejillas. Mamá. Mi roca. Muerta por una pelea doméstica. ¿Por qué ahora? Porque Carlos se está desmoronando. Amenazó con matarse si lo delatas. Pero tú mereces la verdad. La abracé. Un gesto impulsivo. Roto. Ayúdame a acabar esto. Juntos. Planeamos el siguiente paso, confrontar a papá en su refugio. Un piso franco en Usera que Luis había localizado. Pero Ana se enteró. ¿Estás loco? Si vas solo. Es obstrucción. Déjame ir. No. Esto es personal. Ella me besó entonces. Un beso desesperado en la puerta de su oficina. Vuelve entero. Por mí, el piso en Usera era un cuchitril. Paredes sucias y olor a humedad. Papá abrió la puerta. Ojeroso. Con una botella de ginebra en la mano. Javier. ¿Y Elena? Traición doble. Cuéntame la verdad. Exigí. Entrando con Elena a la zaga. Sobre mamá. Él se derrumbó en una silla. La botella temblando. Fue un accidente. Discutimos por el dinero. Ella gritó que me iba a denunciar. La empujé. Cayó contra la mesa. Sangre por todas partes. Elena llegó. Llamó al médico amigo. Parecía cáncer avanzado. Dios. Javier. Lo lamento cada día. Lágrimas. Por primera vez. Vi al hombre detrás del monstruo, roto. Humano. Entonces, ¿por qué robarme? ¿Por qué el blanqueo? Para sobrevivir. Las deudas me ahogaban. Pensé que el fondo te salvaría a ti, no a mí. Pero lo perdí todo en las mesas. Elena intervino, basta de mentiras. Carlos. Javier. Él planea huir a Marbella. Tiene billetes para mañana. Traición triple. Papá saltó, mentirosa. Tú me vendiste a Herrera. Caos. Gritos. Empujones. Saqué el móvil para grabar. Pero papá me lo arrancó, estrellándolo contra el suelo. Fuera de mi vida. Huí. Con Elena pisándome los talones. En la calle. Bajo la lluvia torrencial de Madrid. La abracé de nuevo. ¿Confío en ti? No confíes en nadie. Incluyéndome. Llame a Luis, necesito ayuda. Papá va a fugar. La red se cerraba. Pero en mi interior. El conflicto rugía. ¿Venganza o perdón? Ana me mandó un mensaje, sea lo que sea. Elige la paz. Elegí la guerra. Los días siguientes fueron un torbellino. La prensa olfateó la sangre, hijo denuncia a padre por homicidio encubierto. Anónimo. Pero mío. Papá se rindió a la Guardia Civil, confesando el accidente. No cargos por homicidio demasiado tiempo, pero sí por blanqueo. Elena testificó en su contra, ganando inmunidad. Yo, testigo estrella. En el juicio, en los juzgados de la Plaza de Castilla, vi a papá esposado, mirándome con ojos suplicantes. Hijo, perdóname, no soy tu hijo, respondí. Soy el verdugo. Ana me apretó la mano bajo la mesa. Esto te está matando, tenía razón. Cada noche. Pesadillas, mamá sangrando, papá riendo en casinos. Desesperación me invadía. Toqué fondo. Bebiendo hasta el olvido en bares de Malasaña. Una noche, Luis me encontró vomitando en un callejón. Para. Javi. Ganaste. ¿Pero a qué costo? Al costo de mi alma. Chueca era el corazón latiendo de Madrid. Un laberinto de bares arcoíris y almas perdidas donde yo me ahogaba en gin tonics y remordimientos. El juicio había terminado, papá condenado a 8 años por blanqueo. Elena a 2 con suspensión. El fondo recuperado en parte. Pero mi familia. Un cadáver. Y yo. Un fantasma en mi propia vida. Ana se convirtió en mi salvavidas. Nuestras noches eran un bálsamo, cenas en restaurantes ocultos de Huertas.
Paseos por el Retiro donde hablábamos de todo menos de venganza. Eres libre ahora, Javi, me decía, acurrucada contra mi pecho en su cama desordenada. Construye algo nuevo, intenté. Abrí un pequeño bufete en Chueca, especializado en derechos de herencias traicionadas. Clientes rotos como yo, viudas estafadas, hijos desheredados. Pero cada caso era un espejo, veía a papá en sus acusados, a mamá en las víctimas. Luis, mi sombra leal, me advertía, no te obsesiones. La prensa aún husmea. Hay rumores de que papá apelará desde la cárcel de Soto del Real. Que apele. Lo aplastaré de nuevo. Pero el odio se erosionaba. Una visita a la prisión lo confirmó. Soto del Real era un monolito gris bajo cielos nublados. Guardias con miradas de piedra. Papá entró en la sala de visitas. En mono anaranjado. Barba descuidada. Javier. Gracias por venir. Gracias. ¿Por qué? Por no abandonarme del todo. Sus ojos, hundidos, buscaban los míos. Leí tu demanda. Sabía que vendrías. ¿Hablamos por primera vez como hombres? No como padre e hijo. Me contó del juego, cómo empezó en la universidad. Un vicio que devoró su juventud. Tu abuelo era jugador. Yo juré no serlo. Pero la presión del bufete. Elena fue mi escape. Pero también mi perdición. Mamá. Dije. La voz quebrada. ¿Realmente fue accidente? Él asintió. Lágrimas cayendo. La empujé. La odio por eso. Y me odio más. Pero Javier, hay algo que debes saber. ¿Qué? Tú no eres biológicamente mío. Tu madre tuvo un affair con un profesor. Yo lo supe siempre. Pero te quise como mío. El twist me golpeó como un tren. No su hijo, rodó la traición. La herencia se reconfiguró. ¿Por qué decírmelo ahora? Para liberarte. No soy tu sangre. No cargues mi pecado. Salí de allí destrozado. El mundo girando. Llamé a Ana. Necesito verte. Todo es mentira. Ella vino a mi piso. Me abrazó mientras lloraba. Sea lo que sea. Eres tú. No tu linaje. Hicimos el amor esa noche. Un acto de redención. Pero al amanecer, la duda me arrolla. ¿Y si papá mentía? ¿Otro truco para manipularme? Investigué. Contactos de Luis en archivos parroquiales, mi bautizo. Pruebas de ADN ocultas en el bufete. Nada. Pero una carta de mamá. Guardada en el ático de Elena. Javi. Silis esto. Sé la verdad. Tu padre te ama. Aunque no sea de sangre. Perdóname por el secreto. Más grietas. Elena me la entregó en un café en Sol. Con expresión compungida. Carlos me la dio antes de la cárcel. PRAT y punto. ¿Por qué ayudas ahora? Porque perdí todo. Y porque tu madre era mi amiga. La traicioné. Pero te debo esto. La abracé. Perdón inesperado. Gracias. La paz asomaba. Pero el destino intervino. Una llamada anónima. Tu padre planea escapar. Mañana. Ayúdanos a atraparlo. ¿Trampa? ¿O verdad? Alerté a la Guardia Civil. Anónimo. Esa noche. Redadas en Usera, papá capturado con pasaporte falso. Rumbo a Portugal. Javi. Hijo de puta. Gritó al ser esposado. Según el informe. El remordimiento me invadió. ¿Lo había traicionado por última vez? Ana me consoló. Hiciste lo correcto. Pero ahora. Suelta punto. Intenté. Cerré el bufete temporalmente. Viajé a Toledo. A la casa de la abuela. Campos dorados. Silencio rural. Allí, en la vieja finca, encontré fotos familiares, papá cargándome de niño, mamá riendo. Lágrimas. Por primera vez, H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN había destruido. Pero reparado, de vuelta en Madrid. El clímax se cernía. Papá escapó de verdad esa semana. Un motín en la prisión. Alerta nacional. Yo, sospechoso involuntario, ¿dónde estabas la noche del motín? En casa.
Con Ana, interrogatorios de nuevo. Luis me defendió, es inocente. Pero alguien lo ayudó desde dentro, Elena. La confronté en su nuevo piso modesto en Carabanchel. Fuiste tú, ¿verdad? Lo sacaste. Ella negó. Pero sus ojos la delataron. Lo amaba. Aún lo hago. Pero no fui yo. Un disparo en la noche. No. Una llamada. Papá secuestrado por Herrera. El andaluz. Venganza cruzada. Paga la fianza o muere. Exigieron. Mi turno de pagar. Reuní el dinero restante del fondo. 200.000. Entrega en un almacén en Vallecas. Solo, como pidieron. El almacén era un mausoleo de hormigón. Sombras danzando bajo luces fluorescentes. Herrera esperó, con matones flanqueándolo. El dinero. Ruiz, se lo di. Pero entonces, papá surgió de las tinieblas. Esposas rotas. Javi, ¿qué haces? Salvándote. Idiota. Herrera rió. Bonito reencuentro. Pero el viejo me debe más. Tensión. Mi pulso acelerado. Saqué el revólver que Luis me había dado ilegal, pero necesario. Suéltalo. Disparos. Caos. Un matón cayó, herido. Papá corrió hacia mí. Herrera apuntó. Muere. Traidor. El tiro resonó. Papá se interpuso. Cayó. Sangre brotando de su pecho. No grité, acribillando a Herrera en respuesta. La policía llegó. Sirenas ululando. Victoria póstuma. Papá en mis brazos. Agonizante. Hijo. Lo siento. Te quiero. Yo también. Papá. Lágrimas mezcladas con su sangre. Murió allí, en el suelo sucio de Vallecas. Mi venganza. Completa y irrevocable. El retiro era un oasis de verdes en el caos de Madrid. Pero para mí, se había convertido en un cementerio de recuerdos. Enterramos a papá en el cementerio de la Almudena, bajo un cielo plomizo que lloraba lo que yo no podía. Ana me sostuvo la mano durante el responso. Su presencia un faro en la niebla de mi duelo. Lo hiciste por amor. Al final, susurró. ¿Amor? ¿O culpa? La prensa lo pintaba como héroe, hijo salva, padre de secuestradores. Pero yo sabía la verdad, mi obsesión lo había llevado a la muerte. Herrera muerto. Sus matones arrestados. Pero el vacío persistía. Luis me visitó en el hospital, donde me curaron una herida superficial de bala. Eres un idiota valiente. Pero ahora, ¿qué? Desaparecer. No lo hice. Regresé a Chueca, al bufete. Clientes esperaban. Historias de traición que ahora entendía mejor. Ana y yo nos mudamos juntos. Un piso luminoso con vistas al mercado de San Antón. Intentamos normalidad, domingos de paella, noches de cine en el Princesa. Pero las pesadillas venían, papá sangrando, mamá cayendo. Una noche, después de un mal sueño, le confesé todo a Ana, el falso, la carta de mamá. No soy quien creía, ella me besó la frente. Eres Javier. El que elige perdonar. La palabra era un bálsamo. Visité a Elena en su piso de Carabanchel. Estaba embarazada de papá, según dijo. Lo siento, Javier. Intenté salvarlo, y el escape, un amigo de Herrera. No yo, lágrimas compartidas. Le di dinero del fondo restante. Para el niño. Mi medio hermano. Ella asintió. Alivio en sus ojos. Tu madre lo aprobaría, mamá. Viajé a su tumba en la Almudena, flores blancas en mano. Perdóname por no verte antes. Por el odio, el viento susurró, o quizás mi imaginación. Paz, frágil pero real. Pero las repercusiones no cesaban. Un cliente nuevo, una viuda cuya herencia fue robada por un fiduciario. Su historia eco de la mía. La defendí pro bono, ganando el caso. En el tribunal, vi a papá, el mentor que fui, el monstruo que destruí.
Luis publicó un libro, Sombras de familia, el caso Ruiz. Best-seller underground. Me hizo famoso, pero también blanco. Anónimos, asesino de padre. Ignoré. Ana propuso matrimonio en el retiro, bajo los sosis. Construyamos algo nuestro, dije sí. Bodas en Toledo. Familia lejana asistiendo con sonrisas forzadas. Bailamos al son de flamenco. Su vestido blanco un símbolo de redención. Pero el twist final llegó meses después. Un sobre anónimo, prueba de Unreal. De un laboratorio privado. Resultado, 99.9% coincidencia. Era su hijo. Papá mintió hasta el final, para liberarme de la sangre maldita. Lloré de risa y rabia. Llamé a Ana, era mío. Todo este tiempo, lo sabíamos. El corazón no miente, por la venganza, pero gratitud por la verdad. La cadena se rompía. La almudena se erguía como una guardiana sobre Madrid, y en su sombra, encontré el cierre de mi odisea. Un año después de la muerte de papá, el sol naciente pintaba la ciudad de oro, y yo, por primera vez, respiraba sin el peso de la traición. El bufete prosperaba, casos de familias rotas, pero ahora con un enfoque en reconciliación. Ana y yo esperábamos nuestro primer hijo, una niña, según el eco. Su llamará Carmen, como tu abuela, dijo ella, acariciando su vientre en nuestro balcón de Chueca. Luis, ahora editor en una revista, me invitó a una entrevista. Tu historia inspira. De venganza a perdón. ¿Perdón? Aún duele, pero dolía menos. Elena dio a luz a un niño, Alejandro. Lo visité en su piso, ahora luminoso con juguetes. Tío Javier, balbuceó. Risa. La familia, reconfigurada. Un día, en el retiro, encontré una carta en mi buzón de un guardia de Soto del Real. Tu padre dejó esto para ti, dentro. El diario completo. Entradas de arrepentimiento, Javi me odia. Con razón. Pero lo amo. Que encuentre paz sin mí, lágrimas. Quemé las páginas en una fogata improvisada en la sierra. Cenizas volando como almas liberadas. La sociedad juzgó artículos sobre el hijo redimido. Sum de símbolo 1 Edenwbt resueltos, dinero devuelto a víctimas de papá. Donaciones al cáncer. Dan de símbolo 1 EF1 restaurado. No por mí, sino por acciones. El clímax pasado. Ahora calma. Paseos con Ana por la Gran Vía. Mano en mano. Mira lo que construimos, dice ella. Sí. De las cenizas. Un amanecer. Pero en las noches quietas. Susurro a las sombras, gracias, papá. Por la lección dura. Y el silencio responde, perdonado.